Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 o del 107.2 de la frecuencia modulada? Jueves 18 de septiembre, el Corsario Digital al aparato, dispuesto a iniciar con los tertulianos que tenemos aquí encima del barco y con vosotros, un recorrido por las noticias más importantes que asolan, iba a decir que pasan, no, que asolan la comunidad, la ciudad, las ciudades, la España, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hoy quizá íbamos a empezar un poco más tarde porque, claro, como las empresas grandes ahora tenemos que atender en catalán porque Junts se lo ha pedido a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha tragado, pues más allá de convertir esto en un descojono, en general, es decir, ya estamos, es decir, yo era de las personas que estaba orgulloso de mi país porque pensaba que era un país muy serio y que habíamos avanzado mucho y que habíamos conseguido en relativamente poco tiempo pasar del blanco y negro al color y después al color en 4K. Y ahora estoy empezando a ver como las películas esas, los negativos esos que se queman y se van deshaciendo, pues esa es la sensación. Todo empezó, y es mi opinión, evidentemente, nadie no sé, la mayoría no estáis de acuerdo conmigo, el 11M. Los franceses, o alguien cercano a ellos, dicen algunos, que consiguieron cambiar el rumbo de la historia de España. Una España que iba hacia adelante, pues llegó Zapatero, consiguió que llegó Zapatero, porque la verdad que la izquierda consigue que cualquier desastre le venga bien, y llegó Zapatero. Después tuvimos una etapa donde, después de la desastrosa gestión de Zapatero, llegó Rajoy, no cambió nada, porque el PP, ¿qué queréis que os diga? Es lo más parecido al PSOE, pero de azul. Y así nos fue. ¿Y después qué ocurrió? Pues le abrieron el camino a que llegara un señor como Pedro Sánchez, que es capaz de vender a su madre. O como dice Feijóo bien, que es capaz de pactar hasta con Netanyahu, después de todo lo que ha dicho de él, con tal de mantenerse un día en el poder. Es decir, si Netanyahu le garantizase a Sánchez que iba a ganar las elecciones de 2027, vamos, pero vendía a los de Gaza, a los gazatíes, a los de Hamas, con un lacito en 3 segundos. Y eso es lo importante para él. Es decir, él es un superviviente nato. Nosotros intentamos ser supervivientes, pero cada vez es más difícil. Pero para supervivir, lo que tienes que hacer es rodearte de los mejores. Y si son los mejores abogados y más dicharacheros de la Comunidad Valenciana, mucho mejor. Doña Cristina Birlanga, bienvenida, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí otra vez. A su lado también las dos con melena al viento, porque hace un poco de vientecillo aquí. No sé cómo se llama el viento que nos viene ahora, porque soy poco marino. Doña Carmen Casanova, buenos días. Buenos días, don Fernando. Las dos compiten con tanto brillo y belleza, que ocultan a una persona no menos importante, que es don Julio Pascual, que lo tenemos ahí un poco escondido entre las dos. Don Julio, buenos días. Molt bon dia a tothom. Bueno, estábamos esperando iniciar la tertulia jurídica por excelencia de la radio española. Ya sabéis, es decir, y me sabe mal decirlo, es decir, en este programa dijimos hace ya mucho tiempo, está bien apostar porque vayan los periodistas a las tertulias, pero en día de hoy, más que los políticos y más que los periodistas, los que deciden el futuro del país son las personas que tienen que ver con el asunto de leyes, y para eso contamos con vosotros. Primera pregunta, que es la que a mí no hacen más que pararme, me lo preguntan, y me dicen, oye, tenéis que sacar el tema. Digo, que yo no tengo ni idea, que son los abogados. Ahora se lo voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Hay riesgo de que se condene por desobediencia civil o incitación a la violencia o de alguna cosa de esas al presidente Pedro Sánchez por lo que dijo de los palestinos en la Vuelta Ciclista a España? Pregunto. Unto. Silencio. Bueno, no, a ver, estaba viendo si mis compis iban o no. Es A que ver, es sois que aquí, demasiado. Fijaros la diferencia que hay entre abogados y políticos. Es que los políticos enseguida os hubiesen lanzado los tres como lobos a contestar, aunque no tuvieran ni idea. Y aquí, aunque los tres saben, esperan cortésmente a que el otro hable. Doña Carmen. Si se Tienes- desilencia, mejor. perdón, lo que estaba comentando, que, a ver,
tendemos a denominar los delitos de odio así muy alegremente, ¿no? A la ligera, de incitar o provocar al odio, ¿no? O de alentar a algún colectivo a cometer algún tipo de delito. Es verdad que hay unas declaraciones del presidente del gobierno que, por cierto, el que tendría que decidirlo sería el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, con lo cual deberíamos esperar a ver qué hace este órgano judicial. Pero para mí, incitar al odio, que así lo dice el Código Penal en el 510, es bueno, provocar a una masa, pero contra un colectivo que sea vulnerable. Es decir, ¿hay una manifestación en primer lugar en lo de la vuelta ciclista? No, porque las manifestaciones se tienen que comunicar a la autoridad. En ningún momento, ninguno de las personas que estaban allí comunicaron ni colectiva ni individualmente a ninguna autoridad gubernativa, esto es, a la delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se iban a manifestar. Con lo cual, las fuerzas y cuerpos de seguridad están ahí interviniendo contra todo aquello que pueda poner en peligro a las personas y los bienes. Por lo tanto, provocar, incitar, manejar, manipular a una población para que delinca, para mí, es un delito. Doña Cristina, ¿cómo lo ve usted? Al final, las declaraciones de Pedro Sánchez, no solamente esta, sino muchísimas de las que generan esta polarización que sufrimos, están siempre en el límite de lo ético, de lo poco ético, o lo de absolutamente nulo como acto ético, y lo ilegal. Siempre va por el filo. En este caso, él no dice atacar. Él lo que dice es que apoya la causa y que, bueno, no ve mal cómo lo estaban manifestando el ir contra Israel. Entonces yo no veo que eso fuera a prosperar. Estoy completamente de acuerdo con Carmen. Creo que tiene muy medidas sus palabras y por eso estamos donde estamos, porque siempre va en el límite, él está en el límite. ¿Es poco ético? Un presidente de gobierno es inmoral e innoble que diga lo que dice, sí, es ilegal, lo roza, pero no está ahí. Don Julio, ¿ratifica o disiente? Bueno, yo, una cosa es lo que quiera o lo que me gustaría, por lo que he visto, y otra cosa es lo que creo que puede pasar con la ley en la mano, aunque es un tema para mí dudoso. A ver, desde el punto de vista de lo que me gustaría, después de lo que he visto, primero porque hay una cuestión que ha deslizado Carmen, que es que no había una manifestación autorizada, ni se había comunicado nada, pero es que además el acto deportivo es un acto deportivo absolutamente regulado, perfectamente diseñado, ordenado, con las etapas desde hace mucho tiempo claras, con el recorrido claro y totalmente legal. Entonces, dentro de lo que es la convivencia pacífica en una sociedad democrática, yo tengo derecho a ver una cosa que está regulada y que está legal y que eso se respete y que se pueda ver. Y que una cosa que no está regulada, que es ilegal e ilícita, me impida ver una cosa que está regulada e ilegal dentro de una democracia occidental, pues me parece que lo primero que son desórdenes públicos. Eso lo tengo clarísimo. El que alienta los desórdenes públicos, tengo claro que es todo el gobierno, desde mi punto de vista. Es decir, todo el gobierno. Si delito de odio por el 510, pues también, porque lo que estamos viendo hoy en día es que si a mí, por ejemplo, me parece una brutalidad, una atrocidad, una barbaridad, o incluso pienso que Netanyahu debería pasarse en la cárcel el resto de sus días por bárbaro, ¿vale? Pero no digo que es un genocidio, porque desde el punto de vista de la palabra genocidio, si voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es un exterminio global de un pueblo por razones de raza o bien políticas o de religión, y en Cisjordania no está pasando nada y también son palestinos, y entonces no me encaja dentro de la palabra genocidio, pero lo que está pasando en Gaza me parece una barbaridad y creo que Netanyahu y el gobierno que tiene Netanyahu los puedo considerar como asesinos terroristas, pero como no he dicho genocidio, estoy en el lado malo. Y entonces, al estar en el lado malo, hay gente que se cabrea, porque estos además alientan a que se cabreen, y entonces un día me pueden pegar un gorrazo por la calle. ¿Eso quién lo ha alentado? El gobierno.
Sí, pero A una mí pregunta, además, sí, déjame un segundo, ya que quiero hacer una vale, pregunta, más que nada, porque últimamente, ¿sabéis lo que pasa? Yo con todo lo que está pasando, es decir, me he ido, no diría radicalizando, ¿no? Pero sí que me gusta poner los puntos en las IES sobre cuando hablamos de Israel. Le voy a hacer una pregunta a usted, a don Julio. Dos preguntas, si me permite. Imagínense que estamos en junio de 1944, 3 de junio de 1944. ¿Usted mandaría bombardear las costas de Francia en la que pueden afectar a civiles con tal de garantizar que el desembarco de Normandía tuviera éxito? Mm, sí, pero estoy de acuerdo con usted, pero es que estamos hablando de guerras organizadas donde los asesinatos de civiles, por supuesto, existían porque se bombardeaba de forma arbitraria. Luego Y en existía, algunos casos de forma luego innecesaria, por existía cierto, ¿eh? matar al pueblo judío directamente, porque era otra cosa, matar al pueblo judío en cámaras de gas y tal. Pero Pero estamos hoy hablando en día, de los aliados que en teoría eran los buenos. En teoría De eran los todas buenos. sí, Yo le he hecho una pregunta pero muy con los concreta, es medios que decir, tenemos, pero don Fernando, con los medios que tenemos, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Irak. Evidentemente hay vidas humanas y o hay seres humanos y civiles y tal que sufren. Lo estamos viendo en Ucrania y tal. ¿pero se Pero puede con los ganar medios que una guerra sin víctimas civiles? pero no pero lo que no se puede hacer es Julio, masacrar a todas las víctimas civiles. Es Pero es decir, que, bueno, es que lo vimos en Irán o lo estamos viendo en Ucrania. Hay civiles muertos, pero no son la mayoría de la población. no, Hay muchos más soldados Julio, muertos, no es, muchísimos más, es que muchísimos más. O sea, habrá- 100 veces más, don Fernando. Y aquí no. Y en Gaza estamos viendo indiscriminadamente matar a civiles. no es Matar a civiles, verdad. matarlos. vamos a ver, doña Cristina. Es que no es verdad. Es que si toda la comunidad internacional hubiera respondido plantándose ante Palestina cuando hace el 7 de octubre la masacre que hace, No que lo la hace Palestina, lo hace un grupo terrorista que se llama Hamas. En Cisjordania no pasa nada y gobierna la Autoridad Nacional de Palestina. No pasa nada, es nada, no pasa nada, no pasa nada. En Cisjordania. Es que hay que saber eso. el gobierno de Palestina no está detrás del grupo terrorista jamás. No, ¿Me está diciendo que no hay la Palestina? Autoridad Nacional de Palestina, ni de coña. ¿De verdad? No, ¿Me no, está- escucha, yo quiero recordar, es que igual estoy confundido. En Palestina hay dos partes. Una parte es Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y la otra parte es Gaza, donde gobierna Hamas. Claro, Sí, así es. ¿Sí o pues no? Gaza. Y el que gobierna en Gaza es Hamas, porque Sí. los eligieron los gazatíes. Cuando hace jamás lo que hace, la comunidad internacional no reacciona en consecuencia. Julio, no reacciona en consecuencia. Eso fue un 11M, eso fue un 11S, eso fue un atentado terrorífico en el que violaron, grabándolo y difundiéndolo, estando orgulloso, y la sociedad mundial miró para otro lado. Los han dejado solos defendiéndose. Y esto no es un conflicto, esto es una guerra. Y en la guerra pasa como pasó con Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania? Los niños salieron. Salieron, los asumimos. Yo acojo niños palestinos y de verdad son niños palestinos que están huyendo de la guerra. Pero se han quedado allí. ¿Por qué? Porque son el escudo de Hamas. Porque la vida de los niños y la vida de las mujeres no tiene en ese territorio ningún valor. Y gracias a Israel no estás teniendo a esos señores aquí. Yo, es que me da igual lo que haga Israel. Yo, valorando, ponderando, como la pregunta que ha hecho don Fernando, yo dejo que bombardeen las costas con tal de que tenga éxito el desembarco. Yo lo dejo, porque en filosofía del derecho siempre tienes que ir al mal menor. Y en este caso el mal menor es que Israel se defienda. Doña Carmen, a ver, Bueno, intervenga usted Ha en dicho que va a destruir, temas. ha dicho que va a destruir Gaza. Eso No, lo a ha dicho. lo mejor es una amenaza. Y No, Gaza dice, y, y otros han dicho que van a hacer un Las Vegas en Gaza. y los Yo dejamos. lo he oído. No, que primero esto y luego el Bueno, resto. pero escúchame, también el presidente de gobierno ha dicho que va a cancelar los contratos con Israel y no sabe cómo. Ya, eso también. Sí. y que No, España pero lo sale que de yo quiero Eurovisión, decir, que vamos parece a ser ver, lo más importante. evidentemente, y ahora le doy el turno a doña Carmen, es decir, que todo el mundo lo vemos mal. Lo que pasa es que también se nos está vendiendo una moto. Es decir, yo insisto, es decir, a mí me encantaría que las guerras fueran con pistolas de agua o con pistolas de esas de láser de juguete y tal.
Pero desgraciadamente yo entiendo que jamás Palestina o Gaza, perdón, Palestina o Gaza, porque Cisjordania es otra cosa. En Gaza, la parte de Gaza, pues se ha invertido mucho dinero y el dinero lo han gastado en armas y en construir túneles en vez de hospitales. Y al final hacen un acto precisamente, es decir, precisamente, seguramente los de Hamas, precisamente hacen el acto de octubre en Israel para provocar esto, para provocar que los israelitas se enfaden y hagan Sí, esto y pero tengamos el lío este, don posiblemente. Fernando, hay mucha gente, yo he vivido en Estados Unidos, como sabes, hay mucha gente que dice que el peor error que ha cometido Estados Unidos en toda su historia ha sido tirar la bomba de Hiroshima. Eso muchos no se lo perdonan. Bueno, pero la Muchos moda no. incluso lo dice Oppenheimer, ¿no? Es decir, de hecho, el otro día leí un artículo que me pareció muy interesante y decía que Japón no se rinde por las 2 bombas atómicas, sino porque Rusia empieza a atacarles por la espalda, cosa que Japón no hizo. Doña Carmen, intervenga usted rápidamente. A ver, yo, bueno, sí que es verdad que he escuchado, creo que ha sido Julio, dar una definición efectivamente de genocidio. Lo que estos días hemos estado viendo de no voy a decir que es genocidio o voy a decirlo, voy a medir muy mucho las palabras y demás, yo creo que viene por una frase con la que tú has introducido, don Fernando, hoy nos has dado la presentación, ¿no? Y es que a veces hay que rodearse simplemente de gente que tenga un poquito de conocimiento y no hace falta tampoco irse a ver si la ONU o a ver si alguien nos dice si hay un genocidio o no hay un genocidio. Nosotros tenemos ya en nuestro Código Penal tipificado el delito de genocidio en el artículo 607 y es un delito efectivamente que es contra la comunidad internacional. El bien jurídico que se protege es la comunidad internacional. Y es que nos guste o no, somos miembros de una comunidad internacional y como país nos tenemos que mojar. Ahora bien, sí creo firmemente que nuestro presidente del gobierno lo que ha hecho ahora mismo es tirar contra Madrid todo el peso del conflicto en el que nos están embarrando a los ciudadanos para posicionarnos o no con los que están o no a favor de Palestina, que no saben ni posicionarla en el mapa, ni saben lo que es Hamas y se creen conocedores y doctores en geopolítica, en guerras y en historia, como son todos estos actores que, por cierto, películas de Bardem patrocinadas o pagadas, he escuchado, he leído, con dinero israelí, ¿no? O con un productor o una productora israelí. Entonces, bueno, pues dejarnos manipular de nuevo lo que está haciendo es que estemos evadiendo también y haciendo oídos sordos a lo que queremos que sea genocidio. Y, por ejemplo, cuando decimos que 35 cristianos al día son asesinados en Nigeria, eso no es genocidio para los que ahora están diciendo que se está cometiendo un genocidio en una determinada parte de la comunidad internacional. Y esto es lo que desesperadamente, tristemente está sucediendo, porque como bien has dicho antes, Fernando, o Julio creo que ha sido también, la competición, la vuelta, ya estaba estructurada, formada y organizada. Hemos desviado la atención. Yo estaba en Madrid el día del partido de la Champions del Real Madrid contra el Olympique de Marsella y he vivido los disturbios que han hecho los ultras más ultras de los seguidores del Marsella. Y no ha pasado nada más que lo que sabíamos que todos iba a pasar, con una actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuevo impecable. Que a las fuerzas y cuerpos de seguridad no se les ha dejado actuar. Y no se les ha dejado actuar porque el delegado del gobierno no le ha dado la gana activar la orden política. Y esto vuelve a ser más una instrumentalización y una manipulación del gobierno del señor Sánchez en contra de la señora Ayuso y polarizar de nuevo a la sociedad española, que no tiene ni idea de dónde está Jerusalén, de si Israel está Netanyahu jorobando al resto o no lo está jorobando. Es que le da exactamente igual. ¿No? No, pero Sí, aparte es que una una cosa cosa. para mí, una cosa, espera, Julio, te paso, Sí, es decir, que gracias, sí, para que mí quería lo que es comentar. importante, lo que es importantísimo, es decir, es que me parece bien que al final los 4 tengamos una opinión sobre el conflicto de Gaza, que podamos comentarla en un café. Pero no va a ser relevante, entre otras cosas, porque seguramente no tenemos toda la opinión o parte no tenemos toda la información y mucha de la información que nos llega estará sesgada por unos o por otros. Y no tengo ni idea. Es decir, yo puedo saber algunas cosas o puedo opinar con cierta garantía de algunas cosas que conozco. De Gaza y Palestina, no sé quién dice la verdad, puedo tener mi opinión, tengo claro quién empezó el conflicto y tengo claro que hay rehenes todavía y tengo claro que no me gusta lo que estoy viendo en la televisión. No sé si es real o no. Lo que sí que tengo claro, y eso sí que me afecta personalmente, o sí que nos afecta de forma mucho más cercana, es que aquí hay una vuelta a España, que parte desde el prestigio, es decir, normalmente como país que organizamos una competición de este tipo, de esta categoría, lo normal es que empiece y acabe bien y que durante toda la competición esté bien.
Y a mí lo que me preocupa es que ha habido un montón de actos intentando sabotearla. Se sabía que la explosión final iba a ser en Madrid, por dos motivos, porque le iban a atacar Ayuso y Almeida del PP y porque en el fondo habían lanzado los manifestantes. Si la vuelta hubiese acabado bien, hubiera sido un fracaso para los socialistas, los podemitas, los de Sumar y toda la patulea. Muy bien. Y resulta que la policía no ha estado a la altura. Y cuando digo la policía, yo no hablo ya de un policía en concreto, sino estoy hablando en general. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han estado a la altura porque no han garantizado que la prueba se pudiese realizar con normalidad cuando se sabía lo que iba a pasar. Y tenemos al delegado de gobierno que dice que está encantado. Esto es una vergüenza. Don Julio, opine usted de lo que quiera. No, a ver, si es que yo puedo tener una opinión de lo que está pasando fuera, pero efectivamente no puedo bajar al detalle, pero esa es mi opinión por lo que veo y por cosas. Ahora, internamente lo que está pasando en este país es inaceptable desde mi punto de vista. O sea, lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo el delegado de gobierno, y disculpo a la policía desde el momento en el que es un órgano jerárquico que recibe órdenes y que está atado de pies y manos. Y lo han dicho ellos, lo han dicho varias organizaciones de la policía. Lo han dicho con claridad. Estábamos atados de pies y manos. El operativo era una mierda absoluta, un desorden y no estaba organizado y estaba claramente hecho adrede para que aquello pasara. Yo, si puedo hacer un poco de humor, a pesar de mi indignación, con Pedro Sánchez, que creo que es el hijo del mal, y lo digo aquí 500.000 veces, el hijo del mal, ¿vale? Voy a dar una clase de lógica que siempre me apetece decirla. Y le cojo el guante de lo que ha dicho al principio del programa, don Fernando, de que un día pactará con Netanyahu si le No hace garantiza falta, no, estar en el poder toda la vida. delo por hecho, delo por hecho. Pero yo me pregunto, si Pedro Sánchez, y esto lo sabemos todos, lo ha dicho él, además se vanagloria y alardea de eso, si Pedro Sánchez estrecha relaciones con Marruecos, con Mohamed VI, que además abandona el Sáhara Occidental y tal, y hay comercio de armas que está totalmente demostrado entre España y Marruecos, y ahora Mohamed VI es el mejor amigo de Pedro Sánchez. Y Mohamed VI es el principal socio de Israel, porque lo es junto con Estados Unidos, es decir, es quien está dando cobertura a Israel junto con Estados Unidos. ¿Qué le importará a Pedro Sánchez los palestinos? No Nada, importa, o sea, no pero es que importa no una importa mierda. nada. Nada, ¿Sabéis tenemos que a mí lo que me preocupa de verdad, y lo digo sinceramente, y lo llevo comentando, sé que estoy muy pesado, y lo llevo comentando toda esta semana porque me duele, ¿eh? Yo tengo muchos amigos, gente que entiendo de un nivel intelectual, de conocimiento, que en el fondo veían bien, y por eso me ha preocupado la postura de Julio, ojo, veían bien lo que había pasado en la vuelta, porque decían, no, la vuelta, claro, es que lo de Gaza, pero ¿qué tiene que ver lo de Gaza con la vuelta? Es decir, que no tiene que ver nada, no tiene que ver nada. Es decir, porque hay un palestino, y ahora, perdone, yo creo que el Valencia Basket o ha jugado o iba a jugar contra el Maccabi, ¿no, don Julio? No, pero que yo, a ver, mi postura por la vuelta creo que ha sido muy clara. Es decir, yo estoy en un país y en una democracia, y la convivencia, mi libertad y mi igualdad me tiene que permitir ver un evento deportivo regulado, que además está dentro del circuito UCI Pro Tour. Entonces, eso se me tiene que permitir. Y si hay una cosa ilícita, ilegal, se tiene que parar. Se tiene que parar, independientemente de lo que yo piense de Israel, de Palestina, de Gaza o de lo que sea. En mi país, mi convivencia y mi libertad se me tiene que respetar. Doña Cristina, aquí iba a decir algo, que le estoy cortando aquí. Y nada, digo que al final a Pedro Sánchez no le importa nada, más que sí mismo, más que su mantenerse en el poder, estar como está, no le importa nada, pero no le importan los palestinos, no le importan los israelitas, no le importa nada. Parece mentira que estemos buscando aquí una razón más allá que la que ha sido, si hubiera acabado en Badajoz en lugar de en Madrid, seguramente la vuelta hubiera finalizado. No, ojo, escuche, si me permite, doña Cristina, ojo, es decir, para que vean ustedes la cuadrilla que son los socialistas. La cuadrilla, es decir, no, es que son la cuadrilla. Vamos a ver, no sé si saben que el Tour de Francia, empieza en Barcelona este año, o en la próxima edición, ¿saben? Yo no sabía, sí, sí. Y curiosamente, participa creo un equipo israelí en el Tour de Francia también, no pasa nada, muy bien. Y los socialistas catalanes de Barcelona han dicho,
que van a pedir que los israelitas no participen, pero obviamente si participan trataremos de garantizar que salga el Tour de Francia con tranquilidad, porque claro, la organización del Tour de Francia básicamente les ha dicho a los catalanes, oye, catalanes, sociatas, vais a garantizar que salga esto porque aquí no queremos tonterías como hacéis en España. Y han Claro. tragado. Y entonces, ¿qué pasa? Que si es en Barcelona no pasa nada. Los israelitas son bienvenidos. Pero, ojo, en Madrid, es que nadie se da cuenta de eso. ¿De Sí, pero verdad? necesitan más. A ver, están con una flotilla para ir a Gaza y darles apoyo y han pasado por Ibiza, por Mykonos, dan la vuelta en cuanto se marean un poquito. O sea, pero son gente con menos escrúpulos y al final es gente que no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. Cuanto más follón hacen, más parece que son, pero no son. El pueblo de Madrid, como están diciendo, el pueblo de Madrid se ha manifestado. No se ha manifestado el pueblo de Madrid, se han manifestado unos nazis. ¿Por qué esos nazis? Los que no permiten que yo, en pleno uso de mis derechos, vea una vuelta ciclista a España, que hubo niños corriendo, que tuvieron... Esos son los nazis. Los que cierran una tienda en Barcelona y le ponen y la señalan porque es de gente simpatizante de Israel. Los que cancelan a otras personas por sus orígenes. Esos son los nazis. Solamente, ellos no te llaman a ti nazi porque crean que tú eres nazi. Ellos se llaman a ti nazi para poder atacarte. Claro. Entonces, Pero es que Vete aparte tú hay a una cosa. reventar unos Goya. Vete tú a reventar unos Goya para protestar por la ley de dependencia o la ley de discapacidad de este país. Vete y revienta Pero, unos Goya. pero vamos a ver, Reviéntalo a Carmen. ver qué te dicen todos estos actores que Tú, ahora dicen que vete y revienta ese acto, porque a mí obviamente son cosas que ya dices, es que de verdad hay que tener cuajo en este país para bueno, manipular a la gente como la estáis manipulando. bueno, Carmen, explícame una cosa. Tú que conoces a los cuerpos y fuerzas, tú eres de las personas que estamos aquí, yo creo que mejor los conoce. Vamos a ver, explícame, porque yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo es posible que en una manifestación haya 22 policías detenidos, 22 policías heridos y solo 2 detenidos? Bueno, había un operativo de 2.400 policías preparados para activar que el delegado del gobierno no activó. Eso para empezar. Entonces, los principales sindicatos de la UIP, por cierto, es la unidad de intervención de la policía. Vale, esta UIP, aparte de estar falta de efectivos, hoy he tenido que escuchar a un compañero que deja la unidad porque literalmente tiene miedo de que le maten. Pero no de que le maten porque le vaya a ir el mando X a pegarle un tiro, no, sino porque no están protegidos, ni amparados, ni absolutamente nada. Vamos a ver, solamente hay 2 detenidos porque no había efectivos policiales suficientes para detener a nadie. Estaban salvaguardando primero la seguridad ciudadana y después su vida, porque habéis visto el tipo de agresiones que se han cometido. Es que yo estoy alucinando porque el delegado del gobierno, que para mí es de manual y este sí o sí, puede estar cometiendo un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408. Porque si tú sabes que se están cometiendo delitos y se están cometiendo desórdenes públicos, entre otros, el 557, por cierto, los agravados, y cuando tú cometes delitos de desórdenes públicos agravados, cabe la provocación, la conspiración y la proposición. Es decir, esos actos preparatorios que antes hemos dicho que Sánchez podría haber incitado para que salieran a la calle todos estos manifestantes. Bien, el 557.5 dice el que provocare avalancha, embestida o reacción análoga y pusiera en peligro el orden público. Sucede, claro que sucede, es decir, ¿se están cometiendo delitos ese mismo día? Claro que sí, podemos calificarlo como tal, sí, cosa distinta es que luego los procesos judiciales dirimen o no responsabilidades y al final se condene o no por ellos. Pero visualmente los policías tienen herramientas suficientes para contrarrestar eso y garantizar la seguridad ciudadana, que es su principal función. Sí. ¿Y por qué no les activan? Porque el delegado del gobierno no lo hace. Omisión del deber de perseguir delitos. Fin. Porque además no estamos metiendo en lesiones agravadas del 148. Es que lo que ha pasado aquí es muy grave. Lo que ha pasado aquí es que el riesgo era evidente, como decía Cristina, había niños, invasión de la calzada, a sabiendas de que venían bicicletas a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. O sea, es que estamos de verdad, pues Con no el, sé, y las fuerzas y cuerpos de seguridad están hartas. con el- Hartas. para esos deportistas
que les pueden hacer perder su carrera. Si los hacen caer, es que pueden perder el resto de su carrera. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en deporte, los seguros que les hacíamos a los futbolistas de élite. Estos eran futbolistas de élite. Y la carrera de estos futbolistas ha sido puesta en peligro. Ciclistas, ha sido puesta en peligro. Sí, aparte hay una escena que es brutal, que es una toma cenital desde arriba, donde en una rotonda se ponen en la mitad los manifestantes y los ciclistas los eluden pasando por la derecha y se lanzan los manifestantes sobre ciclistas a 60 kilómetros por hora, Dios sabe, pudiendo provocar lo que sea. Entonces la pregunta del millón es, que a lo mejor igual me dices, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, no sé. Si ahora mismo estamos juzgando a la consellera de la ex consellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, porque tardó mucho en dar el alert, ¿qué se le puede hacer con el delegado de gobierno? Pues es una muy Pues buena lo mismo. pregunta, don Fernando. Es una excelente pregunta. Claro, es que ese es el doble rasero. Como si no pasase nada. El delegado de gobierno alentando, como dice Carmen, porque es que es la verdad, proponiendo, no sé, organizando prácticamente todo eso que ha pasado. Y No. aquí, bueno, jiji, jaja. El pueblo salva al pueblo y chorradas de esas. Sí, es que, por ejemplo, en los dispositivos del fútbol, corrígeme si me equivoco, Cristina, es decir, a lo mejor en determinados o sea, yo creo que siempre tiene que haber un dispositivo policial mínimo, Hay un pero en dispositivo algunos partidos, como por ejemplo cuando te viene la oficina de Marsella, que sabes que es especialmente violenta, tienes más. policial en todos los partidos. Y cuando son partidos de riesgo por las aficiones, se dobla. Pero, Entonces, de yo lo que hecho, pregunto es, ¿cómo es que la gente, me refiero, la gente normal, la gente de la calle, la gente que sabe sujeto, verbo, predicado, leer las cosas y entenderlas? Es decir, dicen, me parece muy bien lo que digas, señor delegado del gobierno, pero tienes que dimitir ya, ya. O sea, pues, hoy Pero luego hay mismo. una cosa, don Fernando, que también, esto tiene otra lectura, por ejemplo. Lo de ay, igual perdón. algo, que los ciclistas no le han pedido ayuda y que si necesitan ayuda que la pidan, es que no la han pedido. ¿Sabes? Estamos excusados, como está excusado con lo mismo el gobierno de España en la Dana. O sea, es que es una barbaridad. Lo que decía Cristina es que métete en otros eventos deportivos, por ejemplo. ¿Por qué en las competiciones de Euroliga, de baloncesto, que juegan equipos de Israel, si nos van a retirar de Eurovisión, ¿por qué no tiran a nuestros equipos de la Euroliga? Al Barça, al Madrid, al Valencia Bueno, de la Basket. Euroliga me imagino porque esto no depende directamente de la Federación de Baloncesto Española, ¿no? Bueno, pero que nos retiremos. O sea, la Federación de Baloncesto no lo sé, la Federación Española de Baloncesto que lo retire, ¿no? Porque eso Ya, también depende del pero yo es Consejo que Superior de no sé, Deportes. y como la Euroliga es una competición aparte, ¿no? No sé yo cómo. Bueno, podrían sancionarlos, Bueno, claro. pero y luego en la Champions League, si hay algún equipo israelí, en la Eurocup o cosas de esas, ¿no? Quiero decir Bueno, que al pasó final, cuando lo de Rusia pasó con la UEFA, ¿no? Sí, pero es que Creo hay una cosa que recordar también que me gustaría que yo por lo que he leído del sí, pero Comité eso fue Olímpico que los Internacional. rusos no jugaron. Y aquí podías expulsar a los israelíes, pero aquí No, se ha ido pero un es que la paso más allá. diferencia que España se ha hay, ido un paso creo, más allá, es Fernando. Nos hemos retirado de sí, Eurovisión, por ejemplo. sí, no, por pero eso, vamos a ver, si es que Alguien del gobierno. Rusia, pero déjame un segundo. Es que creo que Rusia es expulsada porque invade y se anexiona unos territorios que pertenecían al Comité Olímpico del otro país. Es decir, que generan un conflicto. Aquí, de momento, Israel lo que está haciendo es respondiendo a una agresión, que a lo mejor lo está haciendo desproporcionado, no digo que no, ojo. Pero al final, insisto, que yo no sé lo que está pasando en Israel y Gaza, que a no lo ver, sé. es que, vamos a ver, aquí, por ejemplo, la Comisión Europea ha puesto una serie de actuaciones encima de la mesa que no son sanciones a Israel, son como un aviso, ¿no? Para intentar presionar al gobierno israelí para que cambie de rumbo y ponga fin a lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Al sufrimiento humano que está sucediendo en Gaza. Muy Pero el bien. sufrimiento Y humano que la de los alta gazatíes o de representante, los rehenes, de los gazatíes o de es los lo que rehenes. es lo que ha dicho la Ya, pero es comisión. que, hombre, es que. Vale, pero no, don Fernando, sí, a lo que voy es a la postura, o sea, a lo que hace España, ¿no? La Unión Europea dice esto y Sánchez sale diciendo que España se va de Eurovisión. Y la alta representante, es decir, la jefa de la diplomacia europea, ¿vale? El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dice que lo que acaba de hacer España es una tontería, tal cual. Que eso no es el criterio de lo que está diciendo Europa, o sea, que se está yendo fuera de las líneas de actuación de la Unión Europea.
que esto no es lo que ha dicho la Unión Europea. ¿Qué pasó cuando vino aquí la Unión Europea y nos dijo, oye, que lo estáis haciendo fatal lo del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué dijo Sánchez? No, no, que estábamos actuando fenomenal, que había venido el comisario de Justicia y que todo fenomenal y que todo muy bien. Y ahora Otra vez están jugando con lo que dice la Unión Europea, que no saben ni traducir unas órdenes, en este caso de la Comisión Europea, y en el otro caso del Consejo General, cuando nos dijeron que estábamos politizando la justicia. Eso Que siguen tendremos que moviéndose hablar. a su antojo, si es que le da igual. O sea, a Sánchez le da lo mismo lo que está pasando en Gaza, si es unos u otros. Él ha cogido el discurso de la Unión Europea que le ha sonado a algo y ha dicho, ala, pues fuera de Eurovisión, voy a calmar los ánimos aquí en mi país. Sí, porque en el fondo saben que Eurovisión nos da más o menos igual. Cuando ya han Pues, empezado a preguntar por el si somos Mundial, los últimos, ¿qué más da en pero ya Eurovisión? me refiero que al final es todo un absurdo y estaban consiguiendo una cosa y por eso no quiero dejar esto 10 minutos para decir, y los temas del hermano, de la mujer, fiscal, porque eso que pasa con lo de la fianza al fiscal, que le han cambiado la fianza, uno pedía más, después Por era la mitad. cierto, una cosa, don Fernando, y con esto termino el Adelante. tema de Israel. ¿Cuántos puntos le dio España a en Eurovisión a Israel esta pasada Mogollón, Eurovisión? porque, 12. ya, pero porque No hay el más voto, palabras, señoría. el voto telefónico, que no sé qué saber. Eso del voto telefónico Bueno, nunca me ha el acabado de. pueblo salva al pueblo. No, el voto telefónico muchas veces está, ya saben cómo. Hay Como trucos. el correo. Vale, entonces, eso del fiscal, ahora mismo, ¿qué va a pasar al fiscal general del Estado? Ha pagado, ¿no? El fiscal ha pagado. ¿El ha pagado? Pagado con 75.000, ¿no? Ha pagado algo Sí, así, y el no, resto pero con dicen que le bienes habían y el resto pegado, con patrimonio. le habían pedido una fianza de 150.000 y después ha cambiado el juez de 75.000. ¿Eso cómo es posible? De todas No, formas, no, porque yo creo que ha pagado los 150, pero en dinero no sé qué, lo que está diciendo Carmen, y ha avalado con algo, creo, ¿eh? Sí, no, pero decir, parece que el juez le ha bajado la fianza después de que él la haya Sí, de depositado. 150.000 a ¿Y 75.000. eso por qué? ¿Es que se ha equivocado o algo? no, Porque, bueno, parece ser que ha utilizado un criterio inconstitucional, ¿eh? El juez para Y aplicar la fianza. estas cosas, escúcheme, en casos tan mediáticos, ¿no se podía ser un poco más cuidadoso? Pregunto. Bueno, hay abogados que ya lo dijeron el otro día también, ¿no? Esto salta porque efectivamente la fianza es desorbitada en un primer momento, ¿no? Y ya se dijo que efectivamente el criterio que había aplicado el juez, pues fue declarado inconstitucional en su momento, ¿no? Y esto pues no hace más que obviamente pues darle polémica a algo que justo deberíamos preservar de esa polémica. y hay Claro, porque una de las acusaciones personales, una de las asociaciones de fiscales que ha recurrido la no necesidad de que dimita. O sea, la propia asociación de fiscales ha recurrido porque quiere que se le cese mientras. bueno, y es que no sé si existe el cese temporal, que a lo mejor sería, que igual no existe, ¿eh? Es decir, son las típicas cosas que nadie Hay piensa. una cosa por ahí en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que te puede dejar entrever, como dice Cristina, ¿no? Que se presentó la posible separación del fiscal general del Estado y entonces se planteó esa posibilidad, se ha intentado recurrir y ver si se podía o no cesar al fiscal sin que fuera a iniciativa propia y ahí están. Sí, no, pero Como no lo está dice claro. expresamente la norma. Sí, pero como está claro, me refiero que como está claro que el gobierno está apoyando al fiscal. Es decir, vamos a ver, eh, yo mi resumen de la imputación o juicio al fiscal es muy probable, o hay la sensación de que este hombre filtró unos datos por una auténtica chorrada. Chorrada, señores, chorrada que podía haberlo hecho bien y lo hizo fatal. Es chapucero, es decir, es por filtrador y chapucero. No, no, ya. Pero es que, claro, el fiscal no puede filtrar esa información, ¿no? Entiendo yo. Y No. lo ha hecho mal y le han pillado. Y ahora mismo, ¿qué pensáis lo del hermano que estaba viviendo en Moncloa? El hermano del presidente. Es que no parece todo tan absurdo, es decir, que no te lo puedes creer, Usted lo ha dicho, ¿no? pero es que además, bueno, ver a Irene Montero y a Ione Belarra en la Vuelta Ciclista haciendo semejantes barbaridades, ¿no? Pues usted imagínese que eurodiputadas de, no sé, de Francia hicieran eso en su país. Es que Bueno, seguro que lo automáticamente harán, ¿eh? No, estaban. pero fíjese una cosa, doña Carmen, ¿eh? Mire lo que le digo, ¿eh? Eres eurodiputado y quieres hacer eso. Bueno, a mí yo no lo veo bien, ¿eh? Pero bueno, vale. Pero siendo del gobierno y siendo el que da las órdenes al delegado del gobierno y al ministro de Interior para proteger la seguridad de todos, que te plantees alabar a los manifestantes, yo lo veo mal. Oye, no me gustaría acabar, bueno, nos quedan 6 minutos,
¿Pensáis que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez va a presentar presupuestos? Yo lo veo muy complicado, don Fernando. Él ha dicho Bueno, que sí, ¿eh? Le ha dicho que sí. hombre, Bueno, y una el año cosa es pasado que dijo los que sí, y el presente. anterior dijo que sí, pues sí, siempre va a decir que Vamos, sí. ya, A ver, lo el que año digo. pasado nos estuvieron dando la murga el año pasado. La intención de este gobierno es presentarlos. El no sé qué es presentarlos. Los vamos a presentar. Los presentaremos antes de no sé qué. Sí, dijeron de todo, y al final no los presentaron. Entonces, Pero una cosa es que los vaya a presentar y otra cosa es que los apruebe. No, pero pero la es que el año pregunta que pasado yo les sí los hago, presentaron. doña Carmen, no me tergiverse y me dé vueltas. No, una pregunta concreta de ingeniero informático de sí o no, de blanco o negro. No hay tonos de grises. ¿Pensáis que los va a presentar? En principio parece que no los va a aprobar, parece. Pero todo puede pasar, ¿eh? Conociendo la tropa que hay, yo ya me creo cualquier cosa. ¿Pensáis que los va a intentar presentar? Yo intentar presentar sí, obviamente, porque ya sería un poquito Y perder eh, y perder una votación. también. No lo sé, yo, a ver, lo de perder las votaciones le da igual, porque está perdiendo un montón y le da igual. Y lo de, ¿Cómo cayó la mafia al final, Cristina? ¿Cómo cayó la mafia italiana al final? no te Fiscal. Ah, no, ¿Cómo cayó la Al mafia al Capone, Al final? Capone. Creía que era El Al Capone. Capone, ¿cómo cayó la mafia? Por delitos fiscales, ¿no? ¿Cómo caerá Sí, el todos los gobierno de fiscales. Sánchez? Porque no he podido aprobar los presupuestos, como mis socios no me apoyan, pues bueno, es que va a ser, pero no por todo lo demás. no va a ser nada culpa de él. Él presenta los presupuestos y decir, yo he hecho mi trabajo. Son los demás los que no se avienen. Y además, en estos presupuestos estaba la ayuda a no sé qué. Y como no Exacto. voy a dar la ayuda a no sé qué, y es culpa vuestra que no se han aprobado. Pero claro, con la ayuda a no sé qué está un gasto estratosférico en muchísimas otras cosas que solamente nos están endeudando los españoles. Entonces, presentarán los presupuestos si hay informativamente una mar plana y se puede notar algún otro escándalo. Entonces presentarán los presupuestos y tendremos presupuestos que sabemos que no van a llevar a ningún sitio durante una temporada. Que no se aprueban culpa de los demás. Es que da igual lo que haga este señor. Don Julio, ¿usted cómo lo ve? A ver, yo es que cojo la hemeroteca y el año pasado, o sea, el año pasado, igual que con la amnistía nos dijeron 14.000 veces que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico y salió un día Sánchez en un congreso de ahí y dijo, hoy reivindico la amnistía para nuestro país y le aplaudieron todos y ya cabía. El año pasado nos dieron la murga. Primero, tenemos la obligación de presentar los presupuestos, porque la Constitución dice que el gobierno presentará los presupuestos dentro de no sé cuántos meses, y tenemos la obligación de presentarlos. Lo vamos a presentar, lo vamos a presentar, lo vamos a presentar. Y de repente cambian el discurso porque un día se levantan así y dicen, bueno, para perder no los vamos a presentar, para eso no los presentamos y vamos a perder la votación. Y eso es lo que pasó el año pasado. Entonces, ¿por qué no va a pasar lo mismo este año? Si tampoco parece nada claro que lo vayan a aprobar, ¿sabes? Bueno, y después ya, últimos minutos también. Elecciones en Castilla y León, con un PP de capa caída, un Vox increciendo pero flojo, partidos localistas y municipalistas presentándose por doquier, el PSOE. ¿Qué pensáis que puede pasar en Castilla y León? Uf, qué De todo. difícil. De aquí a marzo, de todo. A ver, es un bastión del Partido Pero pensáis, Popular primera de toda la vida. pregunta, ponerlo fácil, ¿pensáis que el PP puede en este momento sacar mayoría absoluta en León? No. No, que Lo va. tiene difícil, yo lo veo muy difícil. Y entonces, ¿eso puede ser un acicate para Pedro Sánchez al ver que el PP tiene que pactar con Vox? A Pedro Sánchez yo creo que le da todo igual. Pero le viene bien, ¿no? Le viene bien que el PP pacte con Vox. Le da Sí, bueno, igual. Hombre, le en vendrá su bien para discurso le decirlo viene muy de bien. la En su derecha discurso extrema, le la viene extrema muy bien, derecha. exacto. Sí, le vendrá bien. Pero No, vamos, o sea, yo ya no sé puede ser. exactamente, a mí me ha comentado precisamente ayer comía con un amigo de León y decía, bueno, que los partidos tal como la Unión del Pueblo Leonés y algún partido municipalista están empezando a cobrar protagonismo y lo que no tenemos que olvidar es que los partidos tradicionales, sobre todo el PP, no acaba de ilusionar a la tropa. Y por cierto, una cosa, que me refiero, yo siempre he crítico bastante a Miguel Tellado, ¿eh? El otro día estuvo estupendo con una entrevista malvada de Silvia Inchaurrón. Estuvo manteniendo el tipo y una entrevista que no se la a Pedro Sánchez, por cierto. En fin. O sea, que tenemos un panorama complicado, ¿no?
Muy trío complicado, muy complicado. Uf. y no sabemos... porque hablamos aquí de temas jurídicos, pero si hablamos de economía, hoy me han dicho, y tiene toda la razón, porque que los ICOs, claro, los han ampliado hasta 2028, los COVID, que es justo el año después de las elecciones del 27. Hombre, Y mientras tanto tenemos la economía dopada, porque si los ICOs hubiesen terminado en el 26-25, la gente no hubiese podido devolver los ICOs y por lo tanto hubiese habido una crisis económica de la leche. escúchame, Está todo pensado. vivimos en una burbuja y el problema es que los que están gobernando están intentando alargar la burbuja, pero en fin, nosotros lo que no podemos, ellos intentan alargar la burbuja, nosotros no podemos alargar el tiempo, porque se nos ha acabado. Así que a mi trío de abogados favoritos, doña Cristina, doña Carmen y don Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por seguirnos de martes a jueves aquí en el Corsario Digital. También a doña Marina, que es la responsable a los mandos técnicos de la nave. Y les pedimos que sean buenos el fin de semana, que si hay competición ciclista, pues tengan cuidado. Y aunque yo soy del Atlético, alabo lo que hizo el Real Madrid el otro día de no dejar entrar las banderas palestinas, que antes eran saharauis y ahora son palestinas. Si es que esta cuadrilla del PSOE. En fin, les dejamos con don Juan Pablo Polvorinos, que les va a calentar ahora con todo lo último. Señores, hasta la semana que viene. Sean buenos. Adiós.